Vamos a saludar a un amigo de la casa que hacía mucho que no hablamos, Carlos Carly Bianco. Carly, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo estamos aquí en AM530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Se escucha muy bajo. Ahora nos vas a escuchar un poquito mejor porque estoy seguro que ahí nuestro operador Gianfranco Mazzeo, ¿le subís el retorno, por favor? ¿Ahí me escuchas bien, Carly? Ahí, perfecto. Bueno, una mañana muy intensa, me imagino, ¿no, Carly? ¿No? Respondiendo... Sí, no tenés nada que hacer, claro. Estoy haciendo notas desde las 7. De las 7 de la mañana. ¿Te quedan muchas notas por delante? Un par, creo. Está muy bien. Bueno, primero te agradecemos mucho que hayas querido conversar con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y demás. Bueno, esto es una ruptura con Cristina, teniendo en cuenta que el espacio de Cristina y la propia Cristina se habían manifestado en contra del desdoblamiento. Y aprovecho para preguntarte, vos sos un vecino de Quilmes, de la tercera sección electoral. ¿Qué opinás sobre la posibilidad que también se hizo pública a través de Teresa García de que Cristina sea candidata a diputada por la emblemática tercera sección electoral? Sí, perfecto. No, mira, lejos de ser una ruptura, como es de público conocimiento, todos estos días se produjeron varias reuniones con los distintos sectores de nuestra fuerza política, en donde el gobernador expresamente y muy claramente presentó cuáles eran sus argumentos en favor del desdoblamiento, que eran algunos argumentos de carácter operativo, que fueron obviamente los que enfatizó en la conferencia de prensa de ayer, hablando como gobernador, con la responsabilidad institucional que le corresponde, y después otros argumentos políticos internos que tienen que ver con el eventual desempeño de nuestra fuerza política. Sí. Fue muy claro, lo explicó. Había consenso en estas reuniones, se discutieron 3 temas básicamente para ponerlo simple y sencillo, ¿no? Se discutió la necesidad de suspender las PASO y todos los sectores estaban de acuerdo en suspender las PASO en cualquiera de los escenarios, Se discutió sobre la necesidad de ir en unidad y los 3 sectores estuvieron de acuerdo de trabajar para crear las condiciones para ir en unidad, y se discutió la fecha de las elecciones y ahí había 3 posiciones distintas y que eran un poco irreconciliables porque cada uno tenía sus argumentos que obviamente son todos respetados, algunos no son compartidos, o a uno a veces le parece que un argumento es más importante, tiene una jerarquía superior sobre el otro o una validez superior sobre el otro. Muchos de los argumentos muchas veces son, como se suele decir, contrafácticos, porque son especulaciones que hace uno respecto de situaciones futuras, pero se plantearon muy claramente todos los argumentos. Y bueno, pero el gobernador hace un mes y 2 días y 3 días que venía solicitando a la legislatura que se avance en el primer paso que había que dar, y en el que todos estábamos de acuerdo, que era la suspensión de las PASO, y eso se venía postergando y no venía sucediendo. En el medio también se presentó un proyecto para fijar la fecha de las elecciones, que era lo que estábamos discutiendo, sin consultar y sin avisar, que no lo digo, lo describo, no le estoy poniendo ningún valor, estoy describiendo la situación. Y luego se produjeron algunas reuniones más en donde el gobernador adelantó que estaba total y absolutamente convencido de que el mejor escenario para la provincia de Buenos Aires era el desdoblamiento, sí, tanto en lo operativo. Es la primera vez que se hace, ¿no? En la historia de la provincia de Buenos Aires. Pero también iba a ser la primera vez que si no se hacía esto, se hacían elecciones desdobladas, ¿no? Concurrentes. Concurrentes, sí. También iba a ser la primera vez que se iban a hacer 2 elecciones el mismo día. Sí. Porque ibas a tener una elección nacional y una elección provincial. O sea que esto es importante. Cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que sucediera iba a ser la primera vez que sucediera en la provincia de Buenos Aires. Está muy bien. A ver, de sostenerse este modo de votar, digamos, con estos 2 modos diferentes de votar, de sostenerse en el año 2027, se votaría de esa misma manera. O sea, en el 2027 las elecciones irían separadas. No sé, será una discusión que habrá que dar en 2027. Pero de sostenerse los mismos criterios técnicos, digo, de que se vote... Los mismos criterios. Y sí, con una diferencia. ¿Cuál? Teniendo más tiempo, puedes prepararlo mejor. Esto fue todo bastante intempestivo, lo que sucedió. Bueno, la sanción, pero sanción de la boleta única papel en la elección federal tiene casi un año, en octubre fue, creo, si mal no recuerdo. Bueno, sí, 6 meses. Al momento de la votación, que va a ser en septiembre, va a ser 11 meses.
Sí, por eso. Podrá ser un argumento nuevamente para discutirlo en 2027. Pero no le veo un problema porque no estamos discutiendo 2027. Está bien. A duras penas podemos ponernos a discutir 2025, ¿no? Está bien. Con mucho esfuerzo. Pero los argumentos sostenidos en 2025 van a ser válidos en el 2027, de que no hay que votar de modo concurrente, que podría ser perjudicial o a una cuestión logística. Sí, por supuesto que van a ser válidos. Habrá que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia en 2027. Claro, bien. Y eventualmente prepararse con tiempo para esta situación. Está muy bien. Bueno, cosa que no se previó en este caso. Por ejemplo, en 2027 ya va a haber una experiencia en la provincia de Buenos Aires de haber votado con boleta única papel. Ahora nadie sabe nadie en su vida vio en la provincia de Buenos Aires ni una boleta única papel. Bien. En el 2027 la gente ya habrá votado una vez, por lo menos con boleta única papel. Bien. Bueno, ¿cómo se van a armar las listas? Mira, ahora lo que estamos discutiendo hasta el domingo inclusive, de establecer reglas, mecanismos, dispositivos o como se llame, porque los tres sectores, los tres factores, llamémoslos, de nuestra fuerza política, estaban de acuerdo en ir en unidad en cualquiera de los tres escenarios. Y vos me habías preguntado, inclusive con la candidatura de Cristina en la provincia, en la tercera sección electoral, que obviamente es un escenario que nos plantearon y que a nosotros nos pareció bien. Nos pareció bien, por supuesto. Te lo digo como quilmeño, a pesar de que ahora yo estoy afincado formalmente en La Plata. Te lo digo y hoy voto en La Plata, tengo domicilio en La Plata. Bien, o sea, vos si votases en tu anterior domicilio de la ciudad de Quilmes, votarías la lista encabezada por Cristina. La lista de unidad encabezada por Cristina, por supuesto. La lista de unidad. Y si Cristina decide ir con su espacio político y yo siempre voy a votar a mi espacio político en el que estoy yo, si no sería medio raro, ¿no? ¿Y cuál es el espacio político del Movimiento al Futuro, no? Sí, el Movimiento Derecho al Futuro no es un partido político, ni es una alianza política, pero es un espacio, ni una alianza electoral, digamos. Es un movimiento, es un espacio político que hará alianza con otras fuerzas políticas del campo popular. Bien. Esperemos que eso sea en unidad y nosotros trabajaremos para que eso sea en unidad y para que si efectivamente Cristina quiere ser candidata en la tercera sección electoral, sea nuestra candidata en la tercera sección electoral. Y si llega a ir Cristina como candidata de su espacio político, digamos, del kirchnerismo, ¿ustedes la enfrentarían? No hay ninguna intención de hacer eso. Toda la intención que nosotros dijimos públicamente y privadamente, y que todos coincidimos, no es que nosotros queremos ir, yo no estoy diciendo que nosotros queremos ir en unidad y el resto quiere romper. Lo que estoy diciendo es que en todas las reuniones que, por lo menos en las que yo estuve presente, y que creo que en las últimas estuve en todas, la voluntad de las tres patas, llamémoslas así, era ir en unidad, bajo cualquier escenario en unidad, con las condiciones particulares de los distintos escenarios. Pero la gran pregunta que acá surge es, sin el instrumento de las primarias, estamos hablando con Carly Bianco, ¿cómo se resuelve la discusión interna? Mira, se puede resolver como se resolvió en las anteriores elecciones, por lo menos en las listas principales, ¿no? Bueno, las listas dejó a mucha gente disconforme, Carly, eso. De hecho, bueno, hay muchos pasa. Que están en el espacio del axelismo, ¿no? Bueno, eso siempre pasa, me parece, por experiencia. Claro. Habrá que trabajar para que que estén todos los espacios lo mejor representados posible. ¿Vos pensás que las listas se tienen que definir en 3/3, digamos, el kirchnerismo, el axelismo? No, eso es todo lo que digo es que las listas se tienen que definir conteniendo a todos los espacios o a representaciones de todos esos espacios que formen parte del peronismo, del campo popular, inclusive sectores por fuera del peronismo que han venido participando. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo así No, el comunismo, el socialismo, hay un montón de espacios que no son peronistas dentro de lo que fue Frente de Todos, sino por la Patria, etcétera, y obviamente invitamos a todos aquellos que se sientan convocados. Cuando te referís al socialismo, ¿te referís a quién? Seré curioso. Y hay distintas vertientes del socialismo que participaron del Frente por la Patria. Rivas, por ejemplo. Convergencia Socialista, por ejemplo. Jorge Rivas, ¿no?
Jorge Rivas, sí. Está muy bien. Y el Partido Comunista también tiene que tener el Partido Comunista, creo que también fue el Partido Comunista Congreso Extraordinario, que también participó. Hay varios partidos. ¿Vos pensás que la ampliación... el Partido Solidario creo que no es un partido que surge del peronismo. El Partido Intransigente no es un partido que surge del peronismo. Partido Intransigente. No sabía que existía el Partido Intransigente, Carly. Sí, estuve reunido con ellos, siempre tienen un buen trabajo acá en La Plata. Históricamente el partido histórico de Oscar Allende. Sí, claro. Oscar, era un partido transformó la Unión Cívica Radical Intransigente cuando en la elección en el 72 creo que fue. Allende Sueldo, ¿no? Era la lista. Allende Sueldo. Sí. Y después Allende fue el gran referente llamémoslo, de la centroizquierda en la emergencia de la democracia en el 83, ¿no? En el 83. Tercero, efectivamente. Sí. Después en un momento pareciera ser que es una fuerza política que se deshidrató con el paso del tiempo. Bueno, acá Jorge Duarte quiere hacerte unas preguntas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Él es de Quilmes también. Yo soy de Quilmes, tercera sección electoral, así que tengo que definir el voto. Y quiere entrar en la lista, Carly. Así no, en la lista no, mira, si me hacen laburar. Para laburar no. ¿Cómo? Quiere entrar en la lista, Carly. No, para la... No. Te va a mañana un puesto. Bienvenido. No, laburar no. Bienvenido al movimiento Derecho al Futuro. Laburar no. Carlos, te hago una pregunta que es lo que subyace de esta discusión. ¿Hay diferencia respecto, con el espacio de Cristina? ¿Hay diferencia respecto del proyecto de país o solo se está discutiendo una cuestión de representación en las listas? No, yo creo que no hay diferencia profunda, por lo menos seguro que no, respecto del proyecto de país. Después habría que ver con quién discutimos el tema, qué sé yo, hay algunos sectores que son... no sé, Axel ha tenido algunos de estos debates públicamente, en donde nosotros entendemos que hay que volver a un país profundamente industrializado, que genere empleo formal, etcétera. Hay otros diagnósticos que dicen, bueno, eso es un momento que quedó atrás en la historia, que ahora en las condiciones actuales difícilmente volver a reindustrializar la Argentina, entonces hay que tomar algunas posiciones respecto de aquellos que quedan excluidos, cosa que nosotros estamos de acuerdo, pero lo vemos como algo transitorio y no permanente. Bueno, hay discusiones respecto del modelo de país bastante profundas y bastante, para mí, bastante lo más movilizador de la política. Me parece que son este tipo de discusiones. Pero en este caso pareciera que se está discutiendo el liderazgo más que un proyecto de país donde hay más coincidencias que... No, ni siquiera. Yo creo que no se está discutiendo ni modelo de país ni liderazgo. Se está discutiendo solamente una estrategia electoral y las tácticas concretas que se van a llevar adelante para ganarle a Milei. Me parece que esas son las diferencias hoy, menores, ¿no? Por eso yo apuesto siempre y creo que es muy posible llegar a un acuerdo de unidad. Sí, Carly, ¿cómo te va? Rulo de la Torre. ¿Qué hace, Rulo? Bien. Este es quisilofista ortodoxo, Carly. ¿No sabes lo que es? Déjame llamarlo a pintar las paredes. Déjame preguntar como periodista independiente. No me consta, pero... banca todo, banca Quintela, banca todo. ¿Quiere nombrar algún intendente? También lo incluyo. Bueno, no, a ver, una parte de lo que te iba a preguntar se lo acabas de contestar a Jorge, que es el tema. Nos decís que no se discutió o no se está discutiendo liderazgo, sobre todo el peronismo bonaerense. Creo que no, Axel, sí. No. Bueno, yo lo que te pregunto, en estas reuniones o en alguno de estos ámbitos donde participan los distintos sectores, ¿se está discutiendo el tema de las condiciones de manejar el gobierno en la provincia de Buenos Aires y el tema del respaldo que tiene del partido el gobernador? No, en estas mesas no, por ponerlo en otros términos, no hubo pase de facturas. Obviamente se hizo un repaso de lo que viene pasando en nuestra fuerza política desde hace muchos años, ¿no? Y hubo eso, ¿no? Hubo diagnósticos, hubo caracterizaciones distintas, que también hay diferencias, obviamente. Pero no en ese sentido. Me parece que todos estábamos apuntando a más allá de mostrar las diferencias, a buscar puntos de consenso. Que como te dije antes, de los 3 grandes discusiones que habíamos dado, 2 eran de consenso: la suspensión de la PASO y la unidad. Bueno, la otra no se pudo llegar a un acuerdo porque había posiciones distintas, y es válido, no es que estoy diciendo que malos los otros que piensan distintos a nosotros. Claro, sí. Lo que estoy diciendo es que nosotros teníamos una caracterización de la situación, de la conveniencia de un sistema para llevar adelante las elecciones y también en términos políticos para los bonaerenses, y la responsabilidad institucional la tiene el gobernador, y una vez que lo discutimos, no llegamos a un acuerdo y pasa el tiempo y hay que empezar a organizar las elecciones, o continuar, mejor dicho, organizando las elecciones.
Sí, también, Carly, por lo que manifestó Axel el viernes o el jueves, no recuerdo el día, en el Teatro Argentino de La Plata, hay diferencias políticas que son muy notorias y que para mí son interesantes para profundizar, que son la caracterización de por qué fracasó el gobierno de Alberto. Y Axel, en ese discurso, por lo menos lo que interpreté yo, hace, inclusive lo podemos buscar, chicos, hace como una justificación del gobierno de Alberto, que fracasó por las discusiones internas que ha tenido con Cristina, a pesar de que quizás hay otro grupo de personas, dicho sea paso, entre los cuales me incluyo yo, que Alberto fracasó por la aplicación de sus políticas, ¿no? Fundamentalmente la negociación con el Fondo Monetario, su política frente a la crisis institucional de la justicia, su política de ingresos, y que esa situación provocó la crisis interna en el Frente de Todos y con Cristina. Y el orden de los factores en este caso, a mi modo de ver, altera el producto, digamos. No es que hubo una crisis con Cristina y falló la política, sino que falló la política y eso provocó una crisis con Cristina. Ahí hay una diferencia política, para mí, bastante, no digo profunda, pero interesante para atender, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el gobierno de Alberto? Si el problema fue Cristina o las políticas de Alberto. Pero yo nunca lo escuché a Axel decir que el problema de Alberto fue Cristina, Lejos de pensar eso. Dio a entender que las diferencias políticas internas hicieron... Bueno, pero eso también fue real. Después busquemos la culpa de quién tenía... yo no estoy negando que las diferencias no hayan existido. Por eso. Yo digo que las diferencias surgen de las diferencias políticas. Primero es una diferencia política, después se personaliza. Lo que dijo Axel, y esto también lo discutimos, si había algún sector que no estaba de acuerdo, es que al gobierno de Alberto le faltó autoridad para tomar algunas decisiones. Yo te pongo un caso, Vicentín, si querés. Visible, el primero. A ver, me gustó, me gustó. Visible, me gustó. ¿No? ¿Qué hubieses hecho vos con Vicentín? Mirá, hubiese avanzado de otra forma, distinta a la de denunciar una cosa y al otro día hacer una cosa distinta. Lo que hubiese anunciado lo hubiese hecho. Básicamente, que eso es... ¿Y qué hubieses anunciado? ¿Cómo? ¿Y qué hubieses anunciado? No, mira, yo no tengo el detalle hoy de lo que había posta, no tengo estudiado el tema yo particularmente. Lo que yo digo es, Alberto anunció una cosa, casi en vivo, en la televisión, y esa cosa no sucedió. No sucedió. Pero visto y considerando lo que terminó pasando con Vicentín, que se acaba de fundir completamente y dejar creo que 1.000 personas en la calle, y bueno, no fue una buena decisión la que se tomó. Bien. Se anunció una cosa, se hizo otra y el resultado fue muy malo. Probablemente habría que haber tenido una participación mayor del Banco Nación en este caso, que tenía parte de la deuda, para definir la política que se iba a llevar con Vicentín hacia adelante. Probablemente. Pero eso se decidió no hacer, se anunció y se volvió para atrás. Yo no soy un experto, no estuve al tanto de este caso, no fue ni siquiera en nuestra provincia el tema. Pero por eso te lo pongo como ejemplo en ese sentido. Después dijo que el gobierno de Alberto fue un gobierno, llamémoslo como se suele decir, loteado, en donde Alberto tampoco definía mucho, tampoco me consta que tenía la intención, ¿no?, de definir mucho las políticas de cada ministerio. Como que cada ministerio funcionaba con cierta autonomía respecto de la presidencia. Opinado, lo que decís, Carly, si me permitís un breve matiz. Opinado, ¿sí? Alberto controló la negociación de la deuda, la relación con los empresarios, la Secretaría de Medios, el Ministerio de Justicia, las relaciones exteriores, los que se llaman los gobiernos parlamentarios, los ministerios de Estado, los controló todos Alberto, Esa cosa de... Sí, pero por eso yo no dije que no controló ninguno, dije que había otros que no los controlaban. No es que no controló ninguno, controló lo más importante. No solo que controló la mayoría, sino lo más importante. Otros que no, otros que no. Otros que no. No controló el PAMI, no controló la ANSE, no controló la Aerolínea y no controló la Secretaría de Energía. Muchos otros, obras públicas, qué sé yo, muchos otros. Vivienda. ¿Obras públicas estaba Catopodi? Sí, pero yo lo que digo de Alberto. Pero que él llevaba adelante Cato, entiendo que tenía su plan de cosas, y no sé si Alberto había validado ese plan. Está bien. Por eso, había como autonomía
de los ministerios respecto de sus acciones. No había un control. A ver, yo te digo acá, al revés te lo digo, en la provincia de Buenos Aires, acá como ministro no puedo mover un lápiz si no se lo digo a Axel y me da el ok. Y me parece que no pasaba. A propósito del tema, la última, y te agradezco mucho, Carly, el intercambio y la conversación con nosotros. Hacía mucho que no conversábamos. Sí, sí. Obviamente, cuando quieras, estás más que invitado acá al piso de nuestro programa. Que para nosotros siempre conversar con vos. Yo no suelo ir a donde no me invitan, por eso no pido. Pero te invitamos. ¿Cómo que no te invitamos? Esa rayada. No digo que no me inviten. Cada vez que me invitaron. Es verdad. No me autoinvito, digo. No es que yo te llamo y quiero salir en tu programa, eso nunca pasó. No, pero te invitamos a que habías venido. Sí, por eso. Pero bueno. Cuando me invitan siempre digo que sí. Está muy bien. Bueno, vamos a invitarlo. Porque la paso bien además. Y sobre todo a mí me gusta más en el piso. Está muy bien. Y además tenemos más tiempo y podemos profundizar. ¿Cómo está la cuestión del ministerio, de tus colegas ministros, ¿no? Daniela Villar en Ambiente, Florencia en Cultura, Martín en... parezco del PRO, ¿no? Diciéndole por el nombre, ¿no? Sí, Martín Mena, lo vas a hacer con la camisa celeste también. Justicia. ¿Cómo está la cuestión esa? Porque hay tensión, como diría David León, hay tensión en el ambiente. No, para nosotros siempre igual, no sé, para no cambió nada. Nosotros venimos trabajando, como te digo, y como hacía la crítica al gobierno anterior. Acá Axel está al tanto de todas las políticas de cada uno de los ministerios. Cada ministerio que quiere lanzar un programa o ejecutar una política, la habla con el gobernador, algunos la hablan directamente conmigo, en mi función de... Llamémoslo ministro coordinador. Otros pero no va a haber renuncias. No va a haber pedido de renuncias. Por supuesto que no. No. ¿Por qué lo sabría? No, pregunto, porque quizás la tensión aumenta, van en lista separada y... Es que para nosotros, a ver, no hay ninguna tensión en que el gobernador, después de haber explicado 4 o 5 veces la situación y haber explicado su diagnóstico, y tenga la responsabilidad institucional, tome una definición. Carly, te quiero contar que acaba de hablar el Cuervo Larroque, que también es una persona que nosotros le tenemos un gran respeto personal y político al Cuervo, donde acaba de decir: el golpe empezó con el acto de Máximo en Atenas, fue claro y notorio. Cristina es rehén del grupito de Máximo. Me parece que hace mucho tiempo se menoscaba la figura del gobernador. Esto habló de golpe. Bueno, no sé si golpe de Estado, golpe institucional. Te juro que no lo escuché. Yo tampoco lo escuché, me están pasando la desgrabación de lo que dijo. Bueno, por eso. Está bien. Por eso, no, pero yo te digo, vos me preguntaste por los ministros, te digo que no hay ninguna intención de modificar el gabinete, ninguna intención. Bien. Carly, como siempre, bueno, te esperamos por acá prontamente. Dale, cuando quieran. Un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo. Abrazo. Un abrazo.